Bien, pues entonces se puede decir que por defecto MySQL, cuando tú usas la cláusula select, esto select se conoce también como una cláusula. Cuando tú utilizas la cláusula select y le pones ciertas columnas, pues él asume, se puede decir que él empieza a buscar por funciones incorporadas. Entonces, pues fíjate aquí, haz de cuenta que él, se puede decir que él espera que username y password son funciones nativas, pero estas funciones como tal no existen dentro de MySQL. Entonces nosotros le queremos decir dónde se encuentran esas columnas, por decirlo de alguna manera. Pues vamos a decirle que, y te voy a presentar la nueva cláusula que se conoce from. La cláusula from en español significa como de o desde, pero aquí en este contexto significa de. Le vamos a decir seleccioname el username y la password. ¿De dónde? From, de. From en español significa de. Vamos a decirle que la tabla, ¿cómo se llama nuestra tabla? Pues se llama la tabla usuarios. Entonces vamos a decirle que de, siempre como buena costumbre, cuando tú no tienes seleccionada la base de datos, en este caso nosotros estamos trabajando sobre la base de datos curso SQL. ¿Por qué? Porque estamos con el, está marcado aquí en negritas. Entonces nosotros tendríamos que hacer curso -SQL como prefijo es el nombre de la, como, ahora sí que como prefijo se pone el nombre de la base de datos. La base de datos se llama curso SQL. ¿Y cómo se llama la tabla? Pues se llama usuarios. Con esto estamos haciendo una consulta de una sola tabla. Le estamos diciendo, tráeme la columna username y la columna password. ¿De dónde? Pues de la base de datos curso SQL. ¿Y en qué objeto? Se puede decir de una manera. Pues de la tabla usuarios. Entonces fíjate, vamos a consultarla. Y fíjate cómo en este punto efectivamente estamos leyendo la información de nuestro ID 4, WebTD97 y su password. Efectivamente, entonces fíjate cómo estamos llegando conforme lo planeado. Pero aquí, como nosotros ya estamos apuntando en la base de datos curso SQL, pues fíjate que no necesariamente anteponerle o ponerle como prefijo la base de datos. Fíjate, se la quitamos y simplemente le ponemos usuarios, que es el nombre de la tabla. Aquí from, vamos a ponerle por acá, from hace referencia. No te preocupes, ya vamos viendo mucho detalle de esto. Hace referencia a la base table, algo así como la base de datos, la tabla principal, por decirlo de una manera. Entonces fíjate cómo acá tenemos esto y todo muy bien. Fíjate cómo la estamos consultando. Pero imagínate que nosotros estamos, por ejemplo, en Books Store, por ejemplo. Vamos a darle doble clic y ahí ya me encuentro posicionado sobre la Books Store. Allí MySQL asume que estás trabajando sobre la base de datos Book Store. Entonces si hacemos esta consulta, pues fíjate cómo nos da un error. Dice código de error 1146. Dice la tabla bookstore.usuarios no existe. Por lo que te decía, aquí en cuanto ponemos en negritas, en cuanto marcamos con doble clic una base de datos y la ponemos en negrita, él asume que estás trabajando sobre esta base de datos. Entonces él dice, ahí ¿sabes qué? En la tabla bookstore, que se supone donde estás trabajando, no tengo la tabla que se llama usuarios. Y efectivamente no la tenemos. Entonces esta consulta nos está dando un error. Entonces imagínate que queremos seguir trabajando en Bookstore, pero queremos hacer una consulta de la tabla usuarios que está en curso SQL. Pues entonces aquí sí que es necesario ponerle de qué base de datos. Vamos a ponerle curso -SQL. Vamos a darle consultarla de nuevo. Y fíjate cómo ahora sí estamos obteniendo resultado correcto. Entonces, cuando tú te encuentras posicionado en otra base de datos, pues le tienes que poner y quieres hacer una consulta de otra base de datos en la que no estás actualmente. Ahorita actualmente estamos en Bookstore y queremos hacer una consulta a otra base de datos que se llama curso SQL. Entonces ahí sí que es necesario anteponerle la base de datos en cuestión. Pero pues aquí nos está dejando también porque somos usuarios root. Acuérdate que los usuarios root tienen acceso a todo. Si no tuvieras acceso, pues aunque tú pusieras esto, no tendrías éxito. Pero lo más normal es, ya de los permisos esos vamos a verlos ya mucho más adelante. Pero lo más normal es que tú trabajes en la base de datos que realmente vas a trabajar y ejecutar consultas en esa misma
base de datos. No tiene sentido que si por ejemplo estamos en este caso ya ahora en cursos de SQL, no tiene sentido por qué consultar en Laravel Doc. Se supone que cuando te posicionas en una base de datos actualmente vas a consultar de esos database object. Entonces eso para que lo consideres. Entonces aquí, como estamos posicionados en cursos SQL y la tabla usuarios está en cursos SQL, pues no necesariamente anteponer esto. Entonces fíjate cómo ahí llegamos a lo mismo. Y le podemos cambiar el nombre de la columna. Esto es un nombre de columna momentáneo. Vamos a ponerle as. Vamos a poner en este caso nombre usuario. Nombre usuario. Y a la password vamos a ponerle as. Este as lo vas a ver tú allá afuera en el campo de batalla muchas veces. Es para poner nombres de columnas customizados. Vamos a ponerle as. La password. La password. Entonces fíjate, vamos a select. Y fíjate cómo estamos cambiando el nombre de las columnas. Pero como te digo, como estamos haciendo un select, una consulta, este nombre se da nomás temporalmente. Es un nombre de columna calculado. En realidad, en la tabla se sigue llamando username y password. Aquí simplemente le estamos cambiando el nombre para esta consulta, por decirlo de una manera. Entonces fíjate cómo aquí no te confundas. Este es un nombre calculado en tiempo de ejecución. El nombre de la columna se sigue conservando en la original a menos de que tú no lo cambies. Entonces, esto para que lo consideres. Y fíjate, vamos a poner acá, vamos a ponerle, te va a presentar otra cláusula que se llama en este caso, la cláusula where. Where significa dónde. Y aquí le estamos diciendo, tráeme estas columnas de la tabla usuarios. ¿Y cuáles te voy a traer? Ah, pues tráeme donde la password, por ejemplo, sea igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces vamos a decirle que donde la password sea igual a 1, 2, 3, pero vamos a dejar mejor para el próximo video. Saludos.